Buenas noches, amigos televidentes, bienvenidos a su sección preferida, Cápsulas Políticas. Esta noche tenemos la presencia de una distinguida dama de esta provincia de Altagracia, empresaria, dirigente política y realmente una dama que tiene mucho que aportar a la sociedad altagraciana. Me refiero a la licenciada Yonina Barriola. Ustedes todas la conocen porque tiene una agencia también muy importante que se llama Yonina Travel. Así que sin más preámbulos vamos a presentar a nuestra invitada, la licenciada Yonina Barriola. Buenas noches, licenciada, ¿cómo se siente? Buenas noches, Manuel, y buenas noches a todos estos amables televidentes que están pues quizás en estos momentos sintonizando este programa, que es un programa que es el toque de queda de todos los sábados. Claro que sí, de claro. verdad que sí. Y alegre y contenta porque ya hoy estamos a 1 de diciembre. Estamos en Navidad prácticamente. Estamos en Navidad y yo sé que mi amigo Víctor de Fría, pues todos los años, pues comparte la Navidad con Navidad Paigüey. Exacto. Navidad Paigüey, que es una tradición, es prácticamente un aporte a la provincia de la Altagracia y sobre todo a nuestro municipio de Higüey. Exacto. Porque son muchas las personas que son necesitadas, que vienen y se benefician pues de canastas navideñas, de muslos, de pollo, bueno, en fin, esto lo viene realizando aproximadamente casi hace 30 años. Víctor es un discípulo fiel del profesor Juan Bosch, sí, que decía que quien no vive para servir, no sirve para vivir, así es. Esa labor social hay que aplaudirla, realmente. Nosotros ya tenemos acompañándole aproximadamente casi 11 años, ¿verdad, Víctor? Pero ahí vamos. Exacto. Licenciada, usted sabe que en la República Dominicana, nosotros, independientemente de la Navidad, somos muy apasionados de la política y del deporte y de la pelota. Sí. Entonces, independientemente de que estemos en diciembre y todo, siempre tenemos la política en la sangre, en la vena y todo eso. Exactamente. Eso es un tema de nunca acabar. Y en esta sección, Cápsulas Políticas, el pueblo y nosotros queremos saber cómo fueron sus inicios en el ámbito político en la provincia de Altagracia. Excelente, nosotros pues ya tenemos ya un tiempo, un poquito recorrido, ¿verdad? Un largo tiempo. Nosotros iniciamos en el Partido de la Liberación Dominicana y ya prácticamente tenemos alrededor de unos casi 20 años. Mucho tiempo. Sí, mucho tiempo. Claro. Hemos trabajado, en el 2010 recuerdo que fue la oportunidad que se me brindó, se me dio esa oportunidad. Antes de eso, ¿usted ingresó como circulista en el partido? Nosotros ingresamos precisamente en el partido como una persona, yo diría que porque el partido, tú ves que realiza las actividades para llevarle al pueblo, o sea, para satisfacer esas necesidades, y nosotros cuando iniciamos en el partido, pues fuimos más abocados, porque mi esposo Carlos fue prácticamente mi amigo, sí, que me inició en esa trayectoria, y más bien era como una miembro inactiva en ese momento, pero sí participábamos, por ejemplo, de actividades, de rifas, de ese tipo de cosas que se hacían antes, y bueno, que ya no se hacen, ¿verdad? Sí, claro que sí. Pero sí, en realidad, en nuestros inicios nosotros pues venimos con una lucha y con nuestra ideología, como bien decías, con la ideología que nos dejó el profesor Juan Bosch, que tenemos que servir a un pueblo, a un pueblo que tiene las esperanzas cifradas en esas personas que ven como líderes, que ven líderes a seguir, y en eso nosotros estamos. ¿Usted fue candidata a diputada por el Partido de la Liberación Dominicana y en qué año? Sí, nosotros pues fuimos candidata a la diputada en el 2010, precisamente fue una gran oportunidad que se me dio, y yo digo que una oportunidad que nosotros no desaprovechamos, porque inmediatamente pues hicimos un trabajo que la población valoró en su justa dimensión. Nosotros precisamente cuando se nos buscó y se nos decía en ese momento que teníamos las condiciones, el perfil que reuníamos para ser la candidata, y en este caso que fui la candidata preferida, porque alrededor de unos... ¿Su participación fue buena? ¿Obtuvo muchos votos? Sí, nosotros obtuvimos alrededor de unos casi 3.000 votos. Muchos votos. Sí, y eso fue alrededor de unos 3 meses y medio.
O sea, nosotros no teníamos todo ese tiempo porque recuerden que en esa vez se habían realizado las primarias. Y recuerdo aquella vez que fue algo muy rápido por la cual nosotros tuvimos que participar. Y en ese tiempo, pues ahí fue donde nosotros pudimos demostrar pues nuestro accionar político y que veníamos, ¿verdad?, haciendo un trabajo social. Sin embargo, luego de aspirar a diputada por el Partido de la Liberación Dominicana y pensar el mismo partido y la misma sociedad que usted iba a seguir esa misma línea, sorpresivamente aspiró a alcaldesa por el municipio de Higüey en el año 2016. ¿Por qué? Sí. Y no siguió como candidata a diputada. Fíjese, usted sabe que todos los procesos, sobre todo electorales, pues dejan un escenario distinto. Y cada proceso electoral pues trae consigo cambios de pensamiento, yo diría que cambios de actitud dentro del mismo electorado. Pero antes que nosotros desde el 2012 ya habíamos trabajado también por la candidatura que se aproximaba precisamente Danilo Medina, nuestro presidente. Y recuerdo que iniciamos conjuntamente, ya pasado el proceso electoral, arrancamos trabajando con manejo de encuesta. Ese manejo de encuesta fue, nosotros comenzamos con los compañeros más cercanos, sobre todo siendo nosotros presidente del comité de base, nosotros iniciamos a hacer un tanteo con la gente, hacia dónde quería ver a Yonina Barriola representarle, cuando entonces nos da y nos arroja que la gente más prefería que en vez de verme como candidata a diputada, me pudiera ver como alcalde de la posición electiva que fuera a participar. Y es ahí entonces donde nosotros pues escogemos ir a esa candidatura ya con unos números que ya nos arrojaba, porque usted primero hace la evaluación dentro del partido para luego saber cuál es la simpatía que usted tiene hacia afuera. Y precisamente pues nosotros yo pienso que hicimos un buen trabajo. Pero en el año 2015, sin embargo, el Partido de la Liberación Dominicana con su comité político acordó reelección por reelección. El presidente Danilo Medina fue repostulado por el PLD y también reelecto presidente de la República Dominicana, pero también los diputados, los senadores, los regidores, algunos tuvieron que someterse al escrutinio del pueblo, y ahí como que las aspiraciones de Yonina Barriola fueron entorpecidas, o no de esa manera, sino detenidas. ¿Cómo se sintió? ¿Qué pasó ahí? Ese proceso dentro del Partido de la Liberación Dominicana y también en sus aspiraciones como alcaldesa. Fíjese, fue un trance un poquito, yo diría que de un buen manejo positivo, en condición de nosotros hacer lo que hicimos, porque cuando se da este fenómeno que se hablaba de reelección por reelección, pues nosotros quedamos impedidos en ese momento de nosotros aspirar dentro del PLD y nosotros llevar nuestras aspiraciones a que fueran materializadas. La parte en donde ustedes saben que nosotros entendíamos que se iban a hacer primarias internas, como se van a realizar Dios mediante ahora en el 2019, mediante a la aprobación de la ley, y que esto obliga a que los partidos de la República Dominicana tomen otro manejo y que le den un respiro a toda esa juventud, a todo ese liderazgo que cada día está cercano al pueblo y que merece y que tiene las condiciones para poder ser candidato a cualquier cargo electivo. Ahora bien, en ese momento se nos vio cercenado prácticamente ese derecho. ¿Y qué nosotros hicimos? Pero bueno, ahí excúseme, también el pueblo y el mismo partido creo que entendió que Yonina Barriola debió perseverar o persistir o mantenerse dentro de su partido, porque a través de ese movimiento CONDA, ¿qué quiere decir CONDA? Corriente Modernizadora Avanzada. Debió CONDA quedarse en el Partido de la Liberación Dominicana, y sin embargo es de dominio público de que CONDA y sus principales dirigentes, dentro de los cuales está usted, hizo alianza con un partido minoritario de la República Dominicana. ¿Por qué tomaron ese camino?
a seguir y no se quedó Yonina Barriola con fidelidad y con lealtad en su Partido de la Liberación Dominicana? Mire, en esos momentos, como le decía, la manera positiva en la que nosotros enfrentamos con valentía, en ese momento pues nosotros teníamos dos caminos: o sentarnos a esperar el gran momento para luego entonces esperar 4 años más, definitivamente sentarnos a que nuestras aspiraciones se vieran prácticamente ya canceladas. Okay. Y en ese momento también pues acatar, precisamente apoyar a quienes hoy en día pues son senadores y es quien es la alcaldesa, por ejemplo. Y entonces nosotros de manera valiente pues hicimos este acuerdo político, porque en ese momento nos daba la oportunidad de nosotros llevar la candidatura. Eso fue lo que hicimos, porque yo pienso que el político debe de ser coherente y debe de tener una coherencia en todo, en su participación y en su accionar. Nosotros hicimos lo que teníamos que hacer en ese momento, sin dejar de desconocer que nosotros teníamos a todos nuestros seguidores del PLD, sí, claro está, siendo nosotros PLDistas. Licenciada, pero pasado el también proceso, se entiende, perdóneme, también se entiende que al ser una línea bajada del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, usted debió acatarla con disciplina en su partido y posponer sus aspiraciones para otro momento. Pero ahí primó un poco la pasión. Usted sabe que en política un poco la persona no debe manejarse tanto con el corazón, sino más con la mente, porque el corazón no piensa y la mente genera y piensa frío. ¿Qué pensó? ¿Realmente se dejó llevar Yonina Barriola por las pasiones, por la parte calenturienta de la política, o tomó ese criterio y esa decisión política por una situación de conveniencia personal, de grupo, del movimiento o en favor del pueblo? Nosotros lo hicimos a favor del pueblo, porque era el mismo pueblo el que nos daba a nosotros pues la motivación para que nosotros siguiéramos con la candidatura, y eso hicimos. Y lo hicimos de manera pública cuando hicimos este acuerdo. Ustedes recuerdan, inmediatamente pasado el proceso electoral, pues nosotros seguimos en el PLD. ¿Pero cómo le fue en el proceso? En el proceso nos fue, gracias a Dios, nos fue bien. ¿Le fue bien? Yo no diría ¿Cuántos votos obtuvo? Yo no diría que bien de más del todo, porque nosotros sabemos de muchas cosas que sucedieron. Por ejemplo, no nos dejaban entrar a nuestros representantes, o sea, en las mesas electorales a veces, por ejemplo, no dejaban, no permitían inclusive que ellos votaran. Se dieron un sinnúmero de cosas que lamentablemente pues no dieron como dicen, mayores luces, pero nosotros sacamos en ese proceso alrededor de casi unos 5.000 y tantos de votos que están ahí plasmados, o sea, lo tiene la Junta Central Electoral, que nosotros como grupo pudimos, y que se nos contaron votos, y que necesariamente ya el pueblo también sabe que ya nosotros somos una realidad. O sea, quizás en ese momento, si nosotros pues nos quedamos de brazos cruzados, pues quizás no estuviéramos ni tan siquiera valorados por la población. Y hubo una población... ¿Qué experiencia, qué aprendizaje toma la licenciada Yonina Barriola de ese proceso? Me imagino que fue un proceso un poco difícil para usted, siendo una PLDista de corazón en todo momento, y tener que tomar esa decisión de optar por una candidatura en un partido que no es el suyo. Sí, y debo de también aclarar que muchos, por ejemplo, a nivel nacional, muchos líderes que también tenían sus aspiraciones, tuvieron a veces, o sea, tuvieron que verse a veces en la obligación compelidos también a participar hacer alianzas con otros partidos, y de las cuales inclusive salieron gananciosos, porque en ese momento se dieron este tipo de situaciones, cosa que ahora, por ejemplo, con la nueva ley nos permitiría a nosotros ir a unas primarias y que el pueblo sea que tome la determinación cuáles son esos líderes que quiere que les represente. Ahora bien, el proceso fue bastante tortuoso, porque nosotros tuvimos que buscar recursos inclusive propios, en donde nosotros tuvimos que, pues, la movilización, por ejemplo, de las personas a que vayan y voten,
a nosotros, por ejemplo, tener delegados, todo ese movimiento de todo ese equipo que trabajó con nosotros, pues no fue tan fácil, porque los partidos, ustedes saben que son la plataforma que pues te colocan y que tienen, por ejemplo, sus equipos en cada localidad. Nosotros llevamos candidaturas propias, inclusive fue en la provincia. Nosotros llevamos candidatos en San Rafael del Yuma, Boca de Yuma, en este caso también en Nisibón, en Valladolid, o sea que la otra banda en Verón, Bávaro, Punta Cana y aquí en nuestro municipio. ¿Y actualmente cuál es el estatus político desde el punto de vista de membresía de la licenciada Yonina Barriola? ¿Regresó a su casa paterna, que es el Partido de la Liberación Dominicana, o se mantiene de manera independiente? El pueblo quiere saber eso. Nos mantenemos firmes en el Partido de la Liberación Dominicana porque pasado el proceso electoral, que fue simplemente una alianza que se hizo en ese momento, como lo hacen los partidos, en este caso, por ejemplo, nuestro Partido de la Liberación Dominicana ha pactado en otras ocasiones con otros partidos y es posible que en la próxima en el próximo proceso electoral sea posible que no pacte con esos partidos y nosotros eso fue lo que hicimos, pactar. Yo sigo siendo miembro del Partido de la Liberación Dominicana, de la cual también presido un comité de base, comités de base, y que también nosotros es ahí donde nosotros tenemos la plataforma de crecimiento y la gente que te apoya, que te valora, y obviamente el partido como plataforma en sí. Claro está la valoración del pueblo, pero usted tiene que tener un partido en donde usted es que desde ahí usted pueda hacer las transformaciones, que usted pueda llevar sus ideales y que usted pueda decirle al pueblo a qué posición electiva usted quiera ir a representarles a ellos. Mire, licenciada, se sabe que en el Partido de la Liberación Dominicana existen varias corrientes. Sí. Está la del presidente Danilo Medina, el expresidente Leonel Fernández, Reinaldo Pared Pérez, inclusive Amarante Baret, Domínguez Brito. ¿A cuál corriente política usted pertenece dentro del Partido de la Liberación Dominicana? Mire, nosotros somos del PLD. Nosotros vemos que sí hay varios candidatos, en este caso precandidatos, corrijo, y vemos que definitivamente siguen siendo esos grandes líderes, como lo es Danilo Medina, como lo es Leonel Fernández, y nosotros vemos que el partido sigue abocado a la compactación de esas grandes fuerzas. Ahora, que el partido tenga precandidatos que animen también a llamar a esas fuerzas que quizás estén de cada lado. Nosotros estamos abocados a hacer el trabajo y sí le puedo decir que hemos tenido pues acercamiento con Reinaldo Pared Pérez, que ha sido una persona que ha tenido en su condición. O sea, se puede decir que Conda, Yonina Barriola, Eddie Martínez y los demás dirigentes de ese movimiento están con Reinaldo Pared, secretario general del PLD. Reinaldo Pared ha hecho prácticamente coerción con nosotros. Usted sabe que en política, licenciada, usted tiene que definirse. No puede estar con uno y estar con el otro. Entonces, porque sí, realmente, recuérdese que si usted está con A y no está muy definido con A, cuando usted se le presenta una situación y va donde A le dice, no, pero tú eres de B. Y cuando usted va donde B, entonces B le dice que usted es de A. ¿Usted es de B o de A, de Reinaldo, de Leonel, de Danilo? Miren, nosotros estamos en el Partido de la Liberación Dominicana. Ok, pero en la corriente déjeme decirle, del PLD. Entiendo. ¿Por qué del PLD? Porque... Pero me acaba de decir que está con Reinaldo. No, yo he dicho que Reinaldo ha tenido conversaciones con nuestro equipo. Pero se ha llegado a algo. De hecho, él ha dicho que va a venir aquí a visitarnos y ese tipo de cosas. Han habido conversaciones, pero todavía no hay nada en concreto. Lo que queremos que nos dé la primicia, que nos programa el momento pero déjeme decirle que cuando haya algo concreto, entonces nosotros les vamos a dar esa primicia, pero al momento ha estado en conversaciones con nosotros, con nuestro equipo, y pues nosotros en su momento determinado pues lo vamos a dar a conocer, claro que sí. El presidente dijo que va a hablar en marzo. Sí. Y muchos de los precandidatos dentro del PLD están esperando marzo, incluyendo Reinaldo, con quien ustedes están teniendo con algunas conversaciones. ¿Usted no teme
que eso pueda hacer que esos precandidatos pierdan el tiempo y luego el presidente dice, no voy, pero ya ellos no han hecho el trabajo? O el presidente dijo, yo voy, pero no han hecho una trayectoria política. Bueno, yo he dicho lo siguiente, o sea, cada precandidato tiene que hacer su trabajo y tiene que demostrar su fuerza, sobre todo dentro del partido. Ahora bien, también sé que para que el presidente, que sigue siendo bien valorado por la población, para poderse repostular, pues habría que hacer una modificación. ¿Está de acuerdo con que se modifique la Constitución para que se le permita un tercer periodo al presidente Danilo Medina? Aquí en República Dominicana nosotros hemos visto que puede suceder cualquier cosa, o sea, nosotros en su momento, su posición como dirigente política, como persona que influye en el pueblo, ahora mismo es un toque de queda en el pueblo, usted tiene muchos seguidores y el pueblo quiere saber si usted apoyaría una reelección del presidente Danilo Medina. Pero es que el propio presidente Danilo Medina tampoco ha dicho, él dice que va a haber en marzo, entonces ya a partir de ahí, entonces nosotros como militante del partido, en caso de que él diga en marzo que va, ¿usted lo apoyaría? Como militante del PLD, entonces nosotros acataríamos exactamente la decisión que tome el comité político. Pero no la decisión que tome el presidente. Bueno, conjuntamente usted sabe que el presidente no va a tomar una decisión conjuntamente ya hablada con el comité político, porque el PLD, por eso es un partido que se ha mantenido gobernando tantos años, porque es un partido de disciplina, es un partido que sus miembros, que todos los que componen este aparato, este equipo, nosotros vemos hasta el comité central. Usted vio que en días pasados, cuando se hablaba de que si eran primarias abiertas y cerradas, simplemente nos abocamos a que fueran abiertas. Y ya, o sea, y al otro día se le dio la información al pueblo. ¿Qué hicieron todos los miembros del comité central? Se abocaron precisamente a esa decisión determinada por el comité político. ¿Cómo evalúa usted la gestión de gobierno del presidente Danilo Medina, que ya tuvo el periodo del año 2012, 2016 y ahora se encamina a 2016-2020? Mira, yo diría que el presidente Danilo Medina ha sido un presidente, así como veía al presidente López Obrador, que estaba juramentándose, y que, dicho sea de paso, nunca había visto una juramentación como la hizo, que le dio la participación al pueblo, inclusive le dio participación a indígenas que pudieran estar con él en esta plaza, y darle a él la antorcha para que él sea el presidente y no defraudarle. Hemos visto a un Danilo Medina, un hombre muy humano, sobre todo, muy acercado a la gente, porque ese es su estilo, porque cada uno ha dejado una impronta de gobierno. O sea, tanto el presidente Danilo, que cuando si en dado caso lo valoramos en su justa dimensión a fondo, es una persona preocupada porque la economía de este país se mantenga en los niveles. ¿Impronta o va a pasar sin pena ni gloria? Ha dejado su impronta, sobre todo en la educación. Póngame algunos ejemplos. Bueno, mire, en la educación nosotros podemos citar que ha sido el presidente que mayor inversión ha hecho en la educación, conjuntamente con el desarrollo que lleva, por ejemplo, todas estas escuelas que se están haciendo, los liceos, yo diría que también estos centros que son tan importantes para madres que dejan sus niños en estas guarderías infantiles, que son fenomenal para que madres puedan desarrollarse en sus trabajos, en sus quehaceres. Y yo más bien también diría que conjuntamente la ampliación de la segunda línea del metro, que también viabiliza el manejo de usted, por ejemplo, a la gente que llega, a la gente pobre, que no puede transportarse quizás en una guagua, pues lo haga a través de un metro, y que la gente al principio decía que no, pero ya todo el mundo se transporta en Santo Domingo, por ejemplo, la mayoría se transporta en metro, pero por ejemplo en esa misma parte la ONSA, que ha mejorado el teleférico y el sistema, por ejemplo, de seguridad vial, eso ha sido increíble,
sobre todo porque la población, la ciudadanía tenía nervios cuando se desplazaba de un lugar a otro, esa seguridad vial, podemos decir las inversiones que ha hecho en el campo, que es cuantiosa. Nosotros vemos productores que están... ¿Y a qué aspira Yonida Barriola en el año 2020? Y tengo que decir el 911, claro, que precisamente... Sí, que vamos a hablar de eso brevemente ya. ¿A qué aspira Yonida Barriola ahora en el 20? Bueno, miren, y me disculpan que estoy un poquito así medio ronquita por la gripe que estoy pasando. Nosotros estamos haciendo el trabajo, estamos llamados a hacer el trabajo. ¿Por qué estamos llamados a hacer el trabajo? Porque yo creo en el trabajo. ¿Pero como precandidata a alcaldesa o a diputada? Nosotros vamos a valorar eso más en adelante. Pero que queda poco tiempo. ¿Por qué? Pero es que no podemos desesperar. Nosotros tenemos primero que hacer el trabajo para nosotros luego hacer mediciones y saber hacia dónde el pueblo no quiere aspirar a nosotros. Porque es muy posible que yo quiera quizás aspirar a X posición y el pueblo diga que no. O el pueblo diga, no, yo no la voy a apoyar a eso, o yo la apoyaría a ella en esto o en aquello. Usted aspiró a diputada en el año 2010, luego en el 16 a alcaldesa, y ahora no puede salir con otra cosa. Tiene que haber una coherencia, una definición. Realmente, nosotros sabemos que usted sabe, sí, usted tiene la decisión tomada, pero el programa El Momento y Cápsulas Políticas quiere saber a qué va a aspirar Yonida. Sí, que yo tengo la decisión. Esos jóvenes quieren saber para ver si la apoyan o no. Mire, lo vamos a hacer saber pronto. Ya prácticamente nosotros, entre lo que sería ya febrero o marzo, ya nosotros vamos a estar diciendo a qué posición electiva nosotros vamos a aspirar. Mire, el pueblo lo va a saber. Viene el presidente... yo le prometo que le voy a dar la primicia. Exactamente, el presidente viene el martes a poner en funcionamiento el 911 en la provincia de Altagracia. Es un hecho histórico. ¿Qué le parece realmente? Mire, excelente, porque el 911 ha venido pues a desmontar, yo diría que muchas situaciones que se daban. Conjuntamente el 911 está enlazada con un equipo de seguridad y sobre todo un equipo médico que recibe, por ejemplo, las emergencias, en este caso, que recibe emergencias por choque, está también conectada con la policía, okay. O sea, que viene a ser un respiro a la seguridad de nuestro pueblo. Y qué bueno que se está haciendo aquí. ¿La Torre del Macao está de acuerdo, no? Bueno, con el desarrollo no podemos nosotros estar, como dicen, estar de a un lado. En un momento determinado, quizás, cuando se construía a nivel de turismo, quizás en ese momento eran factibles que se construyera de esa forma, okay. Pero el mundo va a una velocidad muy rápida y el crecimiento no se puede detener. Nosotros vemos las torres en Miami, por ejemplo, usted que viaja, usted que ve, por ejemplo, en la Collins Avenue, que es una avenida en donde mucha gente pues camina a pies y ve todas estas torres y ve que el turismo pues se concentra en un solo lugar y que tiene la playa, el acceso, y que definitivamente el desarrollo no se puede detener. Ok, el 25 de noviembre, licenciada, fue el Día Internacional de la Erradicación de la Violencia contra la Mujer. Usted como mujer, dama, valorada, apreciada en la provincia de Altagracia, ¿qué mensaje da con relación a este tema tan importante en la República Dominicana y en el mundo? Mire, yo pienso que todavía tenemos que dar más, en realidad, porque hay políticas públicas desarrolladas desde el gobierno. Yo diría que se podría hacer más, sobre todo ayudas que sean más directas a estas mujeres, y no solamente a las mujeres, también a los hombres y también a niños, a envejecientes, porque no solamente la violencia se está dando en un solo lugar, sino se está dando a nivel general de la familia y de todos. Más bien yo diría que debería de ser descentralizada para que esas ayudas gubernamentales lleguen más a la persona y que haga su rol y su papel. Mensaje cortito ya de despedida a su gente que le sigue y a su pueblo. Bueno, decirle a todo el pueblo altagraciano que ya iniciamos la Navidad y que ya estamos en estas fiestas de Pascua, que lo tomen con cautela, que lo tomen con prudencia, que estén compartiendo con su familia, que no tomen, y si toman en este caso, pues que no conduzcan y que la pasen en familia, en armonía, y que sobre todo lleguemos a cerrar el año 2018 no con víctimas, sino con familias
que estén unidas para esperar este año 2019, que nos quedan muchos retos y desafíos por enfrentar. Gracias, licenciada. Ha sido un honor y un placer para el programa El Momento y Cápsulas Políticas haberla tenido. Yo sé que el pueblo ha valorado. Gracias. Señores, amigos televidentes, hemos concluido su segmento Cápsulas Políticas por esta semana. Sigan con el programa El Momento, que tiene más temas interesantes que tratar, y nos vemos la próxima semana en una nueva entrega de su sección Cápsulas Políticas. Buenas noches, bendiciones.